Muchas gracias, señor moderador. Muy brevemente, para no perder el tiempo, pero yo también quiero agradecer a Pepe Tudela y a la Fundación Jiménez Abad la invitación, una fundación con la que el Instituto de Derecho Parlamentario de la Complutense y del Congreso de los Diputados que dirijo, pues cooperamos en muchas cosas. Bien, Pepe me ha dejado un toro muy difícil de torear. Reforma de la Constitución en clave federal. Ya se pueden imaginar que es un título que yo no he puesto, ¿no? El tema de mis méritos y capacidades, haré lo que pueda, esbozaré una reflexión, no disparen sobre el pianista. Porque además es reforma en clave federal en un escenario de crisis, lo cual entiendo, y me ha gustado la excelente intervención de López Laborda, es una llamada a la eficiencia, ¿no? No solo la visibilidad competencial, nosotros diríamos la clarificación competencial. Bien. Entonces, reforma en clave federal depende de qué llamemos por Estado federal. No os voy a explicar esto a vosotros, pero resandemos el camino. Somos federales en muchas cosas, menos en el nombre, en el nivel de descentralización competencial, en el nivel de descentralización financiera. Ya se ha dicho que hemos llegado a un esquema de 3/3 en el gasto, en los controles. Cuidado con los controles, la ausencia de controles políticos y controles judicializados que introduzcamos con la crisis, porque con el tema de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y tenemos un curso de verano en la Complutense con los secretarios de Estado, pues hay una pequeña duda, porque si efectivamente la sanción de la intervención federal por el incumplimiento de la ley pues es eficacísima, pero siempre hemos creído y explicamos en las aulas que los controles son judicializados, están en el 153, no sobre los órganos, en el 155, que la intervención federal no debe ser usada si no queremos convertirnos en Argentina o en México, ¿no?, que son los federalismos que acuden a la intervención federal. Y la ley no especifica qué medidas. Lo dice con los ayuntamientos, pero no lo dice con las comunidades autónomas. Quizás se puede hacer, pero con mucha prudencia. De manera que somos un Estado federal en los controles judicializados, en la medida en que se pueda, no perdamos eso. Bien, entonces, también salimos, ¿por qué no adoptamos una Constitución federal en el 31 y en el 78? Por el mito de 1873, de la Primera República y del cantonalismo, que hoy no tiene sentido, incluso sabemos mejor lo que pasó históricamente, sobre todo por no generalizar la autonomía, resolver el problema catalán en el 31 y el catalán y el vasco en el 78, no generalizar. Este escenario ya no existe. Hemos generalizado las comunidades autónomas en 17, demasiadas. Y el federalismo es una ideología muy consolidada en algunos de los países más desarrollados, nada ligada al anarquismo. De manera que podemos hablar de federal. El mito federal de nuestra historia constitucional no tiene ningún sentido. El problema es que, ¿qué federalismo? Porque no hay un tipo de federalismo. Recordemos las obras, por citarnos a nosotros mismos, pues el libro de los rostros del federalismo último de Roberto Blanco, los trabajos de Eliseo Aja. Hablamos de un federalismo devolutivo, siempre devolviendo, inestablemente, o de un federalismo clásico, aquello que la Pérgola decía, un federalismo que viene de antiguas confederaciones y tiene residuos históricos de soberanía. ¿Qué federalismo? Por otro lado, no olvidemos que en el 78 creíamos que éramos un Estado federo-regional, decía Gumersindo Trujillo, y yo mismo en mi tesis doctoral en el 82. ¿Y qué residuos quedan del regionalismo? El principio dispositivo. ¿Queremos un principio dispositivo de voluntariedad o eso ya se ha acabado? Es derecho impropio y deberíamos quitarlo. El artículo de Fosas insiste en que el dispositivo, el principio, es estructural y permanente. Yo tengo serias dudas una vez que ya hemos agotado la idea de crear un Estado autonómico y generalizar la autonomía. Este sería un problema. Otro residuo sería, mantenemos dos tipos de regiones, regiones de estatuto especial, regiones de estatuto ordinario como en Italia. Acabamos de ver que ahora mismo no tenemos dos tipos de regiones, tenemos casi tantas como estatutos. Hemos perdido la homogeneidad que un día tuvimos. Bueno, supuesto esto, Estado federal, ¿por qué? Para dar mayor poder político, decía Carles. Yo creo que al menos para darlo más ordenadamente, más claramente, con una mayor eficiencia, y en este sentido conecto con la intervención anterior. Me parece que de la buena madera federal podemos sacar muchas cosas, entre otras porque no tenemos otro referente, no hay un Estado regional en ningún sitio. Ya nadie cree esto en Italia, ni existe en Bélgica. De la madera federal podemos sacar algunas herramientas. Una Constitución cerrada, o no tan abierta en el bloque como la nuestra.
una ideología fundada en el FEDUS, en el pacto económico, no en la maximación del conflicto, el equilibrio entre fuerzas centrífugas y centrípetas, hablar con claridad de los debates identitarios, lo que decía Dion, no los vamos a arreglar, pero hablemos claro y sin levantar la voz. Más multilateralidad que bilateralidad, no estar siempre hablando de hechos diferenciales, ya no sabemos lo que son los hechos diferenciales. Hombre, la insularidad sí, la lengua sí, pero no sigamos creando hechos diferenciales. Sobre todo, que es de lo que voy a hablar, mayor seguridad en las reglas competenciales, tanto si es un federalismo dual como cooperativo. Homogeneidad, simetría. ¿Cuántas asimetrías? Me temo que no hemos leído bien la advertencia que hace Talton cuando crea la idea de federalismo asimétrico, porque lo que Talton dice es si todos los Estados Unidos tuvieran una relación con la federación como tiene California, no podría funcionar el sistema. De manera que, en el fondo, es una advertencia a aceptar las asimetrías que tenemos, pues quizás el concierto y el convenio, pues tendremos que convivir con ellos, supongo que no hay una salida, pero no queremos más asimetrías que las inevitables. Solidaridad financiera, compensación, un Senado territorial. Podemos pensar que los partidos cumplen este papel, pero es que no hay una teoría federal que no crea que el Senado es imprescindible. ¿Dónde hay una Cámara de Interconexión de Políticas? ¿No es mejor discutir del agua en el Senado que en todos los estatutos que se obsesionan con el agua? ¿No? Discutir una vez por todas sobre los recursos hidrológicos y las cuencas en el Senado, como puede que ser ingenuo, pero esa es la lógica de un Senado federal, negociar las bases, etcétera. Bueno, supuesto esto, que el federalismo nos puede aportar algunas ideas, pues claro, no cometamos el error de los federalistas ingenuos de 1873, empezar a hacer un federalismo de abajo arriba, ¿no? Los federales que se van a Cartagena. Hay que partir de lo que tenemos, de nuestra historia, no de una ortodoxia federal que no existe, sino de nuestra experiencia en el fundamento de las instituciones, e ir corrigiendo lo que hemos detectado que no funciona. Abandonar el pragmatismo excesivo de 1978, pero no perdernos en términos ni en nominalismos semánticos. ¿Y qué defectos me parece a mí que tenemos? Y creo que a muchos de nosotros. Una Constitución territorial abierta en exceso, demasiado judicializada, que no hemos reformado nunca y en consecuencia no está actualizada y, por tanto, vieja y en algunas cosas obsoletas. El Pacto del 78 se llenó de compromisos dilatorios. De compromisos dilatorios que se esperaba que con el consenso se arreglarían, pero el consenso en algún momento desapareció. Y hemos seguido siempre la solución jurídica más complicada ante esta falta de peso de las normas constitucionales, que claro que existen, claro que hay unas bases constitucionales, pero son muy pequeñas. En la mayoría de las ocasiones no nos dicen cómo resolver los problemas. Bueno, pues confusas iniciativas, confusos y arrítmicos sistemas de traspasos de competencia, luego citaré algunos ejemplos de cómo se han hecho los traspasos, confusísima distribución competencial. En suma, una Constitución que es abierta a un bloque de la constitucionalidad muy abierto, en un montón de leyes que delimitan competencias y no solo en los estatutos de autonomía, que además se reforman constantemente. Me parece que una de las lecciones principales de la sentencia 31/2010 es que el Tribunal insiste en que la Constitución está abierta también a la ley del Estado y tenemos abierto el problema de la relación en la ley estatal de régimen local o la ley estatal de extranjería o en la LOFCA y las disposiciones de los estatutos. Creo que es un conjunto de reglas competenciales confuso. Lo discutían antes Carles Viver y Manuel Aragón y también quien me ha precedido en la palabra. Pedro Cruz ha llegado a hablar de la desconstitucionalización de la forma de Estado y no le falta razón. Y el Tribunal Constitucional lo más que ha dicho es que la Constitución prefigura, pero no define las reglas con muchas de las cuestiones. Por eso admite que los estatutos puedan hacer pedagogía y describan, relatan la situación competencial. Suma un conjunto de reglas poco densas, poco intensas, que no nos dan soluciones en materia de protección civil o de comercio interior y grandes superficies comerciales, entre otras cosas porque cuando hicimos la Constitución en 1978 no teníamos ninguna tradición federal, como en Alemania. En consecuencia, ¿cómo nos inventamos las materias competenciales? Hoy día tenemos experiencias ricas en todo ello. Además, una Constitución que no se ha reformado. El poder de reforma ni está presente ni se le espera. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha debido asumir un papel, no le discuto, hace lo que puede también,
que algún autor catalán ha dicho un poder constituyente comisionado, creo que es Ferrer, es un poder constituyente prorrogado. Volvemos a lo de García Enterría, un poder constituyente comisionado. Y no es eso, es el intérprete supremo, dice la ley orgánica. Pero el intérprete supremo de una Constitución abierta tiene un poder tremendo, tremendo. Más cuando el Parlamento le invita a interpretar con una sentencia interpretativa. Yo creo que un episodio del que deberíamos aprender es el paso del Estatuto de Cataluña por las Cortes, donde en buena medida las Cortes no corrigen el Estatuto, como muy probablemente el Parlamento catalán pensó, sino que añaden cláusulas, líneas, abriendo la puerta a que el Tribunal Constitucional haga una sentencia interpretativa, como efectivamente hizo. Claro, yo por eso no entiendo en este punto los votos particulares, que reprochan que el Tribunal hiciera una sentencia interpretativa, pero si fueron las Cortes las que invitaron al Tribunal Constitucional. Si me permitís una imagen, para no dramatizar, pues esto es como un equipo de fútbol donde un centrocampista va como loco de abajo y arriba, corriendo por todo el campo, porque la defensa no está en su sitio y la delantera tampoco, ni las Cortes Generales ni el poder de reforma. Y un centrocampista, un intérprete supremo, que además ya lo hemos discutido, se ha sometido a un rosario de recusaciones muy improcedentes, que no tienen sentido de derecho procesal constitucional ninguno, y con largas prórrogas de 3 años, lo que no beneficia a su imagen de imparcialidad. De manera que una Constitución que no se reforma y que interpreta un intérprete supremo al que se ha disparado en la línea de flotación y ha actuado lo mejor que ha podido. Otra cuestión, yo creo que las reglas competenciales, si descendemos a detalles y luego mencionaré algunos, son tópicas, inabarcables, insuficientes. Si nos pusieran un examen a los magistrados del Tribunal Constitucional o a los letrados sobre la distribución de competencia en denominación de origen o en 3 o 4 de estas cuestiones, suspenderíamos todos. No tenemos la Constitución en la cabeza. Y hay una jurisprudencia para decir una cosa y su contraria. Hemos estado aquí discutiendo si la sentencia 247/2007 y la 31/2010 tienen contradicciones o matices. ¿Cuántos debates recordamos parecidos? ¿Es unánime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la función constitucional de la Ley de Bases de Régimen Local? Pondríamos 4 o 5. De manera que no nos engañemos. Es una distribución de competencias confusa, escolástica y con una jurisprudencia demasiado amplia como para que no necesite una clarificación. En suma, creo que estamos en una escolástica. Hace falta, si queremos que se visualicen las competencias, como se decía antes, clarificar las reglas. Y no se trata de incrementar la colaboración y de la cooperación. No, no, esto hay que hacerlo, por supuesto, pero antes de incrementar la colaboración y la cooperación, que es lo que llevamos diciendo 30 años, habría que clarificar cuáles son las reglas competenciales, si se pudiera. En este sentido, pues recuerdo un debate de la Asociación Internacional sobre el Constitutional Bloc, porque nos leen por ahí, y algún autor americano, Vicky Jackson, decía, no, está muy bien esto del bloque de la constitucionalidad, se produjo un debate, algunos lo objetaron, el juez polaco, Garlicki, decía, bueno, también tenemos un bloque de la constitucionalidad en materia de derechos fundamentales, con el Convenio Europeo, pero no es lo mismo. No es el mismo bloque en materia local, ni en materia de derechos, ni en materia autonómica. Entonces, avanzamos en el debate y un poco ¿a qué conclusión se llega? Decía Jackson, que es una experta en federalismo. Si no nos podemos poner de acuerdo en la Constitución, igual merece la pena tener una Constitución abierta confusa en las competencias, que es lo que tenemos. Pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que el tiempo que se invierta en clarificar la competencia no impida actuar. Me temo que en muchas ocasiones, luego fijaré el ejemplo de la directiva Bolkestein, de la directiva de servicios, que seguí bastante de cerca, pues es que hay veces que no llegamos discutiendo cómo clarificar las competencias. Estamos en esa frontera en donde la Constitución abierta genera muchos problemas. Es como un soufflé, una Constitución soufflé, ya discutíamos cuando la reforma del Estatuto de Navarra, una cosa muy voluminosa, pero poco densa. ¿Hay bases constitucionales? Sí, hay principios y hay reglas, pero las normas están en los estatutos, en las leyes, en los decretos que fijan bases, en un montón de jurisprudencia, y la Constitución gobierna este bloque de la constitucionalidad de una manera que no me atrevo a calificar, pero no es densa. De manera que habría que reformar la Constitución. Creo que sí. Supongo que todos pensamos que habría que hacerlo si se pudiera. También creo que es mejor una mediocre reforma de la Constitución que tener una Constitución antigua. Probablemente hemos llegado al punto en que sería preferible una Constitución reformada de manera
normal para un aprobado antes que seguir con una Constitución muy antigua. Pero tengo la sensación de que los partidos políticos no juegan este partido, el partido está en otra liga, esto no está en la agenda y aquí comienzan las contradicciones. Somos la Constitución más vieja de Europa. Ya no somos un modelo de transición a la democracia. Si quitamos la reforma del equilibrio presupuestario, que digamos que esto es derecho común, derecho europeo, y el pequeño detalle del artículo 13, pues los alemanes no tengo aquí el dato, pero han reformado la Constitución en más de 60 ocasiones, y en Francia, incluso el Reino Unido con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nosotros no. Nosotros no. Parece casi una maldición de nuestra Constitución histórica o de nuestra Constitución normativa erigir una Constitución sobre las ruinas de la anterior. Una pequeña rejilla de optimismo, una luz, lo del 135. En la reforma del 135 nos ha permitido ver que los partidos se pueden poner de acuerdo y que una reforma es posible, incluso rápidamente, que la Constitución no es inmodificable, es rígida, pero no es inmodificable, con el consenso de los dos grandes partidos se puede hacer. Incluso no hace falta hacerlo por el procedimiento de urgencia y en lectura única, ¿no? Ya que nos tomamos unos años para reformarlo, pues se puede hacer un poco más sosegadamente. Pero me parece que esto abre una pequeña rendija no muy grande de optimismo. Creo también, como ha dicho Carles Viver, que ha habido una devaluación normativa del bloque de la constitucionalidad. Fijemos la secuencia de acontecimientos. Los estatutos intentan cambiar la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el andaluz, desde el estatuto, desde el bloque. Es lo que decía Jelinek, la Constitución federal cambia las constituciones de los Estados. El Tribunal Constitucional tiene una intervención correctora, una sentencia interpretativa en que acaba con los blindajes, con los excesos del blindaje competencial y con, estamos todos de acuerdo, la mayoría, si no todas, las inconstitucionalidades. Y luego viene una indiferencia del legislador que no desarrolla los estatutos en lo que no se han aprobado. ¿Dónde están todas las normas sobre inmigración, extranjería, que dicen los estatutos, participar en el cupo, participar en el permiso de trabajo? No ha habido un desarrollo legislativo, ni parece que vaya a haberlo, de las normas que están en los estatutos. Esta devaluación normativa del bloque de la constitucionalidad, pues tampoco creo que sea buena. ¿Qué ha pasado con los derechos sociales y principios rectores, esas largas declaraciones de los estatutos de Cataluña y Andalucía, que el Tribunal Constitucional dice que son mandatos al legislador? No tienen eficacia directa, inmediata, sino diferida. ¿Se han desarrollado? Tengo la impresión que si revisáramos los decretos leyes que se han aprobado en estos últimos tiempos, que ha sido de la mayoría de los derechos de prestación, que generosamente se introdujeron, demasiado generosamente, pues se han devaluado. Bueno, sentado este diagnóstico, ¿qué hacer? No quisiera parecer leninista, pero sí más estatista, ¿no? ¿Qué hacer? Yo veo dos escenarios posibles y contradictorios. Un modelo eficaz, racional e improbable, que sería la reforma de la Constitución, y un escenario más probable, pero que no me parece deseable, que es la situación actual, que para provocar podríamos llamar como la huida del derecho constitucional. Es decir, creo que deberíamos subir a la Constitución lo que hemos aprendido en 30 años. Tenemos experiencias sobre todas las materias competenciales y tenemos experiencias sobre financiación, el pacto lingüístico. ¿Por qué no podemos subir a la Constitución las experiencias y corregir los defectos de 30 años de Constitución? Me parece que del Estatuto de Cataluña debería quedar la prospección constitucional, ha dicho Pedro Cruz. Una voluntad de regenerar, una voluntad ilustrada, de reformar las cosas. No se pudo hacer en la LOAPA, año 83, por ley. No se ha podido hacer en el Estatuto, año 2006-2010, pues hagámoslos en la Constitución. Dejémonos de ingeniería constitucional y apliquemos la teoría de la Constitución. Y no nos centremos solo en lo que el Gobierno propuso en la 9ª legislatura, el mapa regional y el Senado federal. El mapa regional, también se ha dicho antes, es manifiestamente mejorable. No sé por qué la Constitución no tiene mecanismos de fusión. Podemos funcionar con comunidades autónomas por debajo de 4 o 5 millones de personas. 17 comunidades autónomas, ¿eso es eficiente o es artificial? Con el Senado federal sigo pensando que es mejor un Senado federal a no tener nada. Pero claro, ya hemos incurrido en un pensamiento conservador, en el sentido más amplio, no político. El otro día discutía con mi amiga Pilar García Escudero, que intentaba convencerme de que el Senado actual cumple un papel en el procedimiento legislativo como Cámara de Mejora Técnica de las Leyes. Veo que se ríen. Tengo una carpeta
con todas las enmiendas de Makuto que son intervenciones legislativas en el Senado. No incurramos en un pensamiento conservador. No podemos reformar el Senado federal. Perfecto. Hay que reformar el Senado federal. No creo que podamos funcionar sin un Senado de participación territorial. Bueno, no solo estas dos cosas. Yo creo que acierta el Consejo de Estado cuando sugiere quitar el derecho constitucional impropio. Lo podemos llamar el derecho constitucional transitorio impropio. ¿Para qué queremos todas esas cosas de iniciativa y de elaboración de estatutos que parece que abren la puerta a que la Constitución es permanentemente abierta? Va a estar siempre reformándose, que no vamos a tener la tranquilidad y la estabilidad que deberíamos dejar a las generaciones que vienen. Yo quitaría el derecho impropio. Y me centraría en las competencias. Muy rápidamente, porque vosotros sabéis este tema mejor que yo, pero yo he encontrado una docena de razones ahora que me he puesto en materia competencial. ¿Cómo se podría hacer una adecuada distribución de competencias? Lo que se ha dicho, visualizar, clarificar. Seguimos sin saber cuál es el techo, las competencias indisponibles del Estado. Y habría que poner fin a una negociación permanente, un permanente federalismo devolutivo de ir transfiriendo competencias generación a generación. Las normas deben ser estables. Habría que matizar el empleo de las normas básicas, como quería el Estatuto de Cataluña, pero la Constitución. Queremos preferencia de ley, no queremos preferencia de ley, son inevitables bases en reglamentos, bases ejecutivas, etcétera. Se puede hacer en la Constitución. También en un debate en el Parlamento Vasco decíamos, ¿por qué no se hacen unas normas de técnica legislativa, como hay para la elaboración de los reglamentos en el Gobierno? ¿Por qué no se hacen unas normas sobre cómo hacer las bases y los desarrollos? Yo tengo también la sensación, alguien lo ha dicho antes, que cuando uno se pone a hacer una ley autonómica de desarrollo de una ley básica es que no sabes cómo legislar. O copias la ley estatal en educación o no dices nada. Y si copias te arriesgas a que te lo declare inconstitucional, como ha dicho el Tribunal Constitucional y los consejos consultivos, y si no copias no puedes redactar. Yo he sufrido esto en más de un borrador de ley autonómica. ¿Qué hacemos con las leyes del artículo 150? ¿Qué pasa con las leyes de delegación y transferencia? Anda que no llevamos tiempo. Si se puede hacer la delegación y transferencia parcial o general, o se puede meter en el Estatuto de Cataluña, como intentaron una serie de normas de la parte final que desaparecieron. Habría que clarificarlo. Las leyes marco ahora se están usando en materia de financiación, con muchos tributos. Y oigo que quizás para arreglar la unidad del mercado sin reformar la Constitución hay que usar leyes de armonización. Bueno, ¿por qué no aclaramos las técnicas estatutarias del 150? Habría que armonizar las asimetrías normativas, financieras y competenciales entre los nuevos estatutos y la Constitución. Alcanzar mayor certeza normativa sobre las reglas competenciales en vez de echarnos las competencias a la cabeza. Eliminar el derecho transitorio impropio. ¿Cuántos niveles de comunidades autónomas vamos a querer? ¿1, 2? O los que hay ahora, que hay más de 2. ¿Cuántos títulos competenciales tenemos? ¿Qué pasa con la superioriedad del derecho estatal? Que no lo hemos cerrado, ni con la prevalencia. Habré visto que el Tribunal Constitucional usa la prevalencia entre comunidades autónomas en una sentencia de un monasterio en Aragón. Subir a la Constitución las jurisprudencias constitucionales más consolidadas, legislación, ejecución, bases, o corregirlas, porque igual se puede corregir esa jurisprudencia como pretendió el Estatuto de Cataluña, no lo sé, pero habría que hacerlo en la Constitución. El debate sobre la administración única, las duplicidades, todavía dando vueltas a las diputaciones provinciales. La última vez que fue a la Dirección General de Administración Local para hablar de la Ley de Bases de Gobierno y Administración Local, el director general y el general del consenso era que las diputaciones provinciales se restringieran a un papel auxiliar de los municipios y de supramunicipalidad. Ahora parece que viene una filosofía distinta. Bueno, no lo sé. Pero es que todavía no nos podemos poner de acuerdo en qué hacemos con las diputaciones provinciales. En fin, intento poner de manifiesto que reformar la Constitución no es un divertimento académico. No hay una cláusula europea sobre la Unión y sus consecuencias en las competencias. Los puntos de conexión territorial de las competencias de las que alguien ha hablado antes también. Esto puede estar en un estatuto y en la ley, los puntos de conexión territorial de las competencias. Bueno, en este auto sí, lo podemos luego hablar. Principio de subsidiariedad y proporcionalidad. ¿Por qué no se obliga al Tribunal Constitucional en su interpretación constitucional, como dice el Tratado de la Unión, a que utilice la subsidiariedad y la proporcionalidad? En fin, podríamos seguir. Esto en materia competencial. ¿Y se quedaría aquí? Pues podemos hacer una reforma de mínimos.
No hay que hacer una reforma en materia de financiación. Claro que la financiación es muy variante, pero no debe, la Constitución es que no dice nada en materia de financiación. Es un reenvío casi en blanco a la LOFCA. ¿Nos podemos contentar con eso? Si vemos el ejemplo de otros países federales, donde tienen el mismo problema, hay normas en la Constitución. El Senado territorial, los mecanismos de colaboración y coordinación. Hemos estado comentando de que hay preceptos en los estatutos que no coinciden sobre la colaboración y la cooperación y la coordinación. En fin, el uso de las lenguas. El modelo de bilingüismo que queramos, ¿quién lo debe decidir? ¿El Tribunal Supremo en un auto o en una sentencia sobre lo que es preferencia? Esto no tiene una importancia democrática para no seguir perdiendo seguridad jurídica y legitimidad democrática para que lo diga la Constitución. El tipo o se puede dejar en cada comunidad autónoma que se elija el modelo, que sería una solución. Bueno, algo de esto podría decir una reforma de la Constitución. Quizás es mucho. Lo más sencillo sería comenzar por las competencias, pero quizás lo otro debería negociarse. Me llega. Ese sería un escenario moderno, eficaz, abrir un momento constituyente, tener un debate sobre cosas que llevamos discutiendo 30 años y alcanzar nuevos acuerdos. Es muy probable que no haya una situación política para esto. Otro escenario probable pero indeseable es lo que podríamos llamar la huida del derecho constitucional, es decir, un derecho constitucional sin constitución o con una constitución soufflé, dicho en un tono un poco crítico, como se habla del huido del derecho administrativo para eludir controles o garantías. Me temo que la reforma de la Constitución no está en la agenda política. Con la crisis financiera existen otras prioridades. Está también el temor de que los partidos nacionalistas no se sumen al consenso de los grandes partidos, más después de la reforma del Estatuto de Cataluña. Habría que ver si se hace una vez que se subieran al carro los dos grandes partidos. Sobre todo, yo creo que el problema es que hemos perdido la capacidad de alcanzar consensos, compromisos, y entonces es muy difícil seguir la lógica del derecho. En todo caso, quizás se podría ir ganando tiempo. Algún informe, algún libro blanco que hiciera el Consejo de Estado o una comisión de estudios o las dos a la vez. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es esto que he llamado, y no quisiera que se malinterpretara, la huida de la Constitución? Es decir, hay una Constitución simbólica y el derecho constitucional y la organización constitucional que reclama racionalidad y eficiencia están muy menguadas. Asimetrías competenciales, heterogeneidad competencial, el estado de geometría variable. Por ejemplo, ¿qué nivel de asimetrías puede soportar el Estado? ¿Merece la pena pagar esos costes? Si tomamos la Inspección Nacional de Trabajo, se ha transferido a Cataluña la Inspección Nacional de Trabajo, aplicando el Estatuto y sin que haya ley en materia de inspección de trabajo y seguridad social. Al menos está en el Estatuto. Al País Vasco también, y no está ni en el Estatuto. Entonces, hay dos comunidades autónomas donde hay unos inspectores de trabajo que dependen orgánica y funcionalmente de la comunidad autónoma y hay una inspección del Estado en materia de seguridad social. Y en todas las demás ni se sabe ni se espera. Esto, bueno, desde el punto de vista de autogobierno puede tener sentido, pero desde el punto de vista de la eficiencia y de la asimetría, pues no me parece óptimo. Es todavía más complicado porque había una ley catalana para crear una agencia catalana de inspección que no se ha aplicado y que al parecer la nueva mayoría no tiene interés en desarrollar. Bueno, merece la pena. Después, situaciones de concurrencia de competencias en un espacio físico o en una materia competencial. La directiva Bolkestein. Tomemos el caso de la directiva de servicios y la liberalización de la apertura de grandes superficies comerciales. El comercio interior no está en la Constitución, no dice nada sobre el comercio interior. Habla de legislación mercantil, habla de ordenación y de la planificación general de la actividad económica. Está en los estatutos, con cláusulas sin perjuicio de. Y hay una buena jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero bastante complicada. ¿Qué ocurre entonces? Hay que implementar la directiva Bolkestein en materia de autorización de grandes superficies comerciales y se pierden 7 u 8 meses hasta que se alcanza un mínimo acuerdo y se van los plazos para implementar la directiva. Al final, con el temor de que las leyes autonómicas no se dicten, se inventa la multa. Si las comunidades autónomas no implementan el derecho europeo, se transferirá o se descontará de las transferencias a las comunidades autónomas la hipotética sanción o multa que la Unión Europea nos ponga por no implementar. En fin, creo que este es un ejemplo de lo que decía antes, la inversión de un tiempo demasiado largo, no en ver cómo vamos a regular las grandes superficies comerciales o qué es una gran superficie comercial, sino en quién tiene la competencia en materia de grandes superficies.
Otro rasgo, lagunas, inseguridad jurídica, pérdida de eficacia. Tomemos protección civil. La protección civil no está en la Constitución, está en los estatutos y el Tribunal Constitucional ha diseñado una competencia basada en la coordinación. Bueno, actualmente no hay hay una ley del 85 que se ha creado viejo. He visto en el libro que han sacado Juanjo Solozábal y Menéndez Reixac que sugieren la colaboración y la coordinación, pero no basta. El Estado tiene coordinación, no solo cooperar, coordinar. No hay una previsión de planes si hay una emergencia nuclear, no hay una previsión de planes si hay un problema en el mar territorial, etcétera. O no hay unas previsiones sobre cómo van a funcionar los bomberos de 3 comunidades autónomas que funcionan con protocolos distintos y no podrían actuar conjuntamente en un túnel. ¿Basta con la colaboración o habría que tener una clarificación de la materia y de la coordinación? Si vamos a inmigración, todo lo que dicen los nuevos estatutos de participar en el permiso de trabajo, de participar en el cupo, no se ha desarrollado. En suma, para acabar, luego invertimos el tiempo en falsos problemas. Ahora parece que el Estado autonómico tiene la culpa de todo y es reversible. Hemos llegado a hablar de la devolución de competencias. ¿Realmente nos podemos plantear avanzar 30 años en un sentido del camino y los que siguen en el sentido totalmente contrario? Vamos a ver, si hay problemas en materia de educación, antes que devolver las competencias de educación, ¿no es más lógico clarificar las bases? O si hay problemas en materia de ejecución, que se dicten bases reglamentarias en ejecución o se ejerza la alta inspección antes de discutir si devolver todas las competencias sobre educación, que además sería inviable porque al menos el País Vasco o Cataluña no desearían devolverlas. Pues esto es como ocupamos el espacio público, con problemas privados, como decía Brandeis. Hay una idea extendida del fracaso del Estado autonómico, un Estado fallido, que es absolutamente falsa, se ha dicho también anteriormente. Hay que corregir, hay que ajustar, como se hace en cualquier Constitución, ponerlo al día, subir a la Constitución los defectos que hemos advertido. Acabo ya, me he ido un poquito en el tema, muy poco. Me temo que no ocurra nada, me temo que sigamos como estamos. Los constitucionalistas, los administrativistas, estamos acostumbrados a funcionar con una gran confusión, pero deberíamos convenir que el modelo no es bueno, no es óptimo, no es un modelo para estar orgullosos, como no era nuestro modelo de cajas de ahorro, ni de bancos, ni de construcción. Puede que no pase nada, o puede que pase algo, como ha acabado pasando con la burbuja inmobiliaria. Yo al menos me contentaría con decir de que tenemos una Constitución, pero la Constitución lidera el bloque de la constitucionalidad de una manera mínima y hasta cierto punto obsoleta. Muchas gracias por la paciencia.